Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se complace en continuar con el Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. El día de hoy continuaremos con los trabajos de la Mesa 1, la experiencia internacional de la sesión 3 sobre el trabajo pro bono. En esta mesa nos acompañan el licenciado David Hurtado Badiola, presidente de Appleseed México, Miguel Maldonado, director de la Red Pro Bono México de Appleseed, el doctor José Ramón Antón Boix, del Programa de Defensoría Social de UIVA, Omar Riojas, de Kelly & Goldfarb Law Office de la Universidad de Washington, Brenda Williams, de la Universidad de Washington, y Michelle González, de la Universidad de Washington. La mesa de hoy estará moderada por la licenciada Jessica Judith Sánchez Morales, quien trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de Derecho Social, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El día de ayer los temas fueron en torno a la responsabilidad social de la abogacía, sobre experiencia internacional y experiencia mexicana, así como la defensoría social y de oficio. El día de hoy toca el tema de trabajo pro bono y vamos a comenzar con la ponencia del licenciado David Hurtado Badiola, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho con maestría en la Universidad de Texas en Austin. Ha ejercido en la práctica privada por más de 30 años en diversas áreas, enfocándose principalmente a negocios internacionales y de comercio exterior. Es socio del despacho de abogados Jáuregui y del Valle SC desde 1995, donde coordina las áreas de comercio exterior, derecho aduanero y competencia económica. Es profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho desde 1985. También ha participado en cursos de comercio exterior en los posgrados de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Panamericana y de la Escuela Libre de Derecho. Ha participado en diversas asociaciones sin fines de lucro como Olimpiadas Especiales, PBO México y Más Ciudadanía, entre otras. Actualmente es presidente de Appleseed México, la asociación más activa en México en la promoción de la cultura pro bono entre abogados. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias y muchas gracias por la invitación al instituto. Oscar, muchas gracias, doctor. Es un honor estar en la máxima casa de estudios y pues sobre todo tratando a un tema no tan jurídico, sino más de altruismo y de responsabilidad social. Se preguntarán pues qué hace un abogado, como veía ahí el currículum, de comercio internacional, de socio de un despacho internacional. Bueno, llega un momento en la vida de todos nosotros, y aquí hay muchos ejemplos de esto, en que pensamos retornar algo de lo mucho que hemos recibido de la sociedad. Y ojalá que estemos aquí sembrando una semilla para eso. Ojalá que los estudiantes que van a salir de esta casa de estudios traigan ya esa semilla y sean muy exitosos en su profesión, pero que nunca se les olvide que tienen que regresar a la sociedad esto, lo mucho que han recibido de esta máxima casa de estudios o de sus escuelas. Yo quiero, pues brevemente, tenemos 10 minutos, tengo una presentación sencilla, pues tiene que ver un poco con la importancia del involucramiento de la sociedad civil en el trabajo pro bono y sobre todo de qué ha hecho Appleseed en esta materia. Entonces tengo 3 temas: la importancia del compromiso, el trabajo pro bono en México muy rápidamente y la contribución de Appleseed. ¿Por qué es importante que la sociedad civil se involucre, que los abogados se involucren en el trabajo pro bono? Bueno, yo les cuento muy brevemente nuestra historia. En 1993, un abogado muy prominente americano, Robert Herrstein, que participó también en actividades comerciales, impulsor del Telecán, decidió con otros fundar esta asociación para enfocarse al trabajo pro bono en los Estados Unidos. Todos ellos eran prominentes socios de despachos y decidieron crear esta asociación. Bueno, 10 años después, a través de sus discípulos, fundaron Appleseed México, y Appleseed México tiene alrededor de 12 años aquí, y hoy tengo el honor de presidirla, y voy a decirles muy rápidamente lo que hacemos Miguel Maldonado
y Maru Cortázar les dirán más específicamente, ¿no? Yo quiero empezar por decirles que México, pues, requiere muchísimo esfuerzo. Venimos nosotros, Appleseed, de la imagen de Estados Unidos, pero tenemos mucho por hacer. En Estados Unidos realmente la cultura del altruismo es muy alta. Es uno de los países con más altos índices de altruismo, está en el lugar de los primeros 60, y México pues está muy por abajo de ese nivel. La mayoría de los mexicanos, como dice en esta lámina, prefieren el trabajo individual que el trabajo colectivo. Y eso definitivamente tenemos que pensar que está mal. Tenemos que hacer más ciudadanía, más trabajo social. La participación, como dice la ONU, de la sociedad civil es fundamental para el desarrollo democrático y para la paz. Bien, México cuenta con muy pocas ONGs o organizaciones de la sociedad civil. Solo hay unas 20,000. Parecerían muchas, pero por ejemplo en Estados Unidos hay más de 1 millón. Y de esas 20,000 que hay en México, realmente hay pocas que tienen una buena efectividad y una trascendencia en el cambio social. Entonces, ¿por qué son importantes las OSC como Appleseed? Pues porque fortalecen a los gobiernos, les ayudan en su labor y se enfocan en problemas que el gobierno no tiene necesariamente los recursos o el enfoque para atender. Entonces, es la sangre de la sociedad, tiene que estar en la participación civil. ¿Sí? Va más allá de las votaciones, es muy importante. ¿Cómo está el trabajo pro bono en México? Esta es la lámina central y yo sé que muchos han hablado y muchos van a hablar aquí de esto, pero consideramos principalmente dos aspectos. En las escuelas de derecho y en los despachos hay mucho por hacer. Las escuelas de derecho, en general, salvo excepciones como la UNAM o la Universidad Panamericana, el trabajo pro bono es muy desorganizado, es muy improvisado. Y los cursos de derecho no incluyen necesariamente ética, moral y trabajo pro bono. Tenemos que trabajar, ahí está nuestra semilla. Por otro lado, en los despachos abogados, y esto sí yo les puedo decir como socio de despacho por más de 25 años, es todavía más improvisado. Los casos pro bono que se toman son de algún amigo, del chofer, cosas que se hacen un poco por altruismo muy aislado. Nosotros en Appleseed, y con esto quisiera concluir, realmente lo que queremos es hacer un cambio sistémico, que en los despachos de abogados, que en las escuelas salgan los estudiantes ya con esa semilla, ya con esa cultura y esa conciencia de la importancia del trabajo pro bono. Pero que lleguen a los despachos y en los despachos y en las barras y en las organizaciones haya la infraestructura para presentar y desarrollar ese trabajo pro bono. Que no sea improvisado, nosotros estamos yendo a todos los despachos que se nos acercan y decirles, para que el trabajo pro bono sea serio, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un socio responsable, un asociado responsable que coordine a los pasantes, que las horas que se dedican sean contables para sus efectos, para que no pierdan sus ingresos y que realmente hay un involucramiento y un compromiso de cada despacho en cada caso que se tome. Afortunadamente, esta conciencia está creciendo por la labor de muchos de los que estamos y están aquí y estarán aquí, pero también por la influencia de los despachos americanos que han llegado a México. Tenemos ya más de 10 despachos que traen esa cultura pro bono, que la están infundiendo en sus comunidades, en sus despachos, y creemos que eso va a dar un impulso para que cada vez más todo despacho en México tenga como función también el trabajo altruista y el trabajo pro bono. Muchas gracias por su atención y escucharemos con atención sus inquietudes. Muy amables, gracias. Muchas gracias, licenciado, por la brevedad. La falta de tiempo es una limitación muy grande,
pero a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fundación de la Barra Mexicana, ANADE y la Facultad de Derecho, otorgan la presente constancia a David Hurtado Badiola por su valiosa intervención en la mesa La Experiencia Internacional en el marco de la tercera sesión El Trabajo Pro Bono, del Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México los días 4 y 5 de junio de 2015. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 5 de junio de 2015, licenciado Luis Raúl González Pérez, licenciado Jorge Madrazo Cuellar, doctor Oscar Cruz Barney, doctor Pedro Salazar Ugarte, le otorgan. La siguiente participación le corresponde al licenciado Miguel Ángel Maldonado Martínez, quien ha sido director social Guatemala y Brasil, responsable por toda la intervención social del proyecto en las comunidades, así como de la gestión interna del equipo y del proceso formativo del voluntariado. Asimismo, ha sido director de regiones, implementador de la región norte, responsable por la gestión social y comercial de las regiones de la organización, así como de la implementación de una nueva oficina en Monterrey. Ha trabajado en Martínez Algaba de Haro, Curiel y Galván Duque SC, México, Distrito Federal. También ha trabajado en el bufete Moreno y Asociados, SC, México, Distrito Federal, y por supuesto fue becario responsable por el acompañamiento de juicios en materia civil, mercantil y procesos de materia corporativa, así como procesos de tramitación de registros de marca ante el IMPI. En educación, ha sido licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, con un promedio de 8.10 y con enfoque en los temas de derechos humanos, SIDH y derecho ambiental. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿podemos poner la presentación? Sí, claro. Y el control, por favor. Al final de todas las ponencias van a haber un espacio de preguntas y respuestas y van a poder preguntar, les van a pasar unos papeles, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Cruz Barney, a los panelistas también, que no me siento ni medianamente digno de estar junto a ustedes, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar a la altura. Bueno, yo estoy aquí para platicarles un poco del trabajo que hacemos en Appleseed, ¿no? Appleseed es una institución nacida en Estados Unidos que tiene como fin lograr una sociedad justa y a través de dos enfoques específicos. El primero es la transformación por medio de cambios sistémicos, esto es litigio estratégico. Este es el core business de Appleseed en Estados Unidos, ¿no? Así empezó. Como bien lo mencionaba David, empieza por una reunión de la generación de Harvard del 58, en la que deciden de alguna forma retribuir algo a la sociedad, ¿no? En 2005 empieza el trabajo en México por un caso que se estaba llevando con niños de la frontera, que requerían un poco de apoyo en una oficina en México. Los centros de Appleseed que estaban en los estados limítrofes estaban impedidos para llevar ciertas cosas en México. Así es como empieza el trabajo en México, como lo mencionaba David también, con contactos de gente que estaba en Appleseed en Estados Unidos, contactos mexicanos. En 2015 estamos en 17 centros entre Estados Unidos y México, y en México solo tenemos una oficina, pero estamos ahí con visiones de expansión. Eso por el lado de la transformación sistémica. Ahora, en México también creemos que es una parte muy necesaria el acceso universal a la ley a través de la promoción del trabajo pro bono. Esto lo desarrollamos a través de nuestra red. La red comenzó en 2008 y tiene como finalidad principal la promoción del trabajo pro bono. Esto es a través de universidades y a través de llevar casos de organizaciones civiles en específico, ¿no? Pero pasando un poco a profundidad del tema, es ¿para qué existe el pro bono? Creo que ayer se estuvo platicando mucho de qué es el pro bono, la definición del pro bono, que creo que en México
nos falta también profundizar un poco en el tema. Pero, ¿para qué existe el pro bono? Y eso es, sí quería resaltar un poco el tema. A mí me gusta pensar que el pro bono se divide en dos fines principales, ¿no? El primero es un fin social, que en México se ha perdido bastante, que es la humanización del gremio, ¿no? Los abogados nos presentamos en México como unos seres inalcanzables, inentendibles para la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y que por lo general tienen una visión pues bastante lejana de lo que es la base de la existencia del abogado, ¿no? Esto se basa en un principio que a mí me gusta pensar que se basa en las 3 M's, ¿no? Que como dicen en Estados Unidos. El me, myself, mine, ¿no? Yo para mí y mío, ¿no? Tenemos esta visión de que los abogados siempre estamos pensando de esta forma y eso es muy importante empezarlo a cambiar, ¿no? También el abogado, ayer mencionaban en una de las mesas que es el último recurso, ¿no? Es el último recurso porque la gente lo último que quiere llegar a hacer es tener un problema en el cual tiene que llegar con un abogado. Pero a la vez, el abogado es el último recurso en el cual puede otorgar de alguna forma justicia a las personas, ¿no? Y eso también se ha perdido un poco, esa visión en México. Y también, otra parte bastante importante de la visión del abogado es la visión profesional de por qué necesitamos ser pro bono, ¿no? El abogado que está constantemente involucrado en los mismos temas, se queda pensando en los mismos temas y deja de tener un espectro interesante de ver el tema en el que está involucrado, sea materia civil o la materia que está involucrada, pero con problemas un poco más abstractos para la realidad que tenemos en México. Tenemos una gran población indígena que tiene sus propios problemas, ¿no? Y a la vez le da sentido a nuestra profesión, que eso también dentro de lo que son las escuelas jurídicas se ha perdido también un poco esa visión de para qué existe la abogacía, ¿no? Bueno, yéndonos un poco a un poco de la historia de dónde viene el derecho y por qué estoy tocando estos temas, es que la misma carrera del derecho deviene de una naturaleza bastante altruista, ¿no? Los mismos jurisconsultos en Roma hacían atenciones pro bono sin cobrar ni un centavo a las personas. Esto era más por una intención, tal vez por una morbosidad jurídica de ver de qué forma se podían atender más casos o de qué forma podían conocer mejores casos. Pero si bien se tenía una naturaleza bastante altruista, ¿no? Después, en 1275, en el primer Estatuto de Westminster, se establece que los abogados debieran atender a las personas que estaban en situación de pobreza, ¿no? De manera gratuita. En 1645, en el primer Estatuto de Virginia, se exigía a los abogados trabajar de manera gratuita. Después, en 1953, se empieza a utilizar el término pro bono tal cual lo conocemos hoy en Estados Unidos, y en 1983 se establece el mínimo de 50 horas por parte de la barra americana. Pero vámonos un poquito al pro bono hoy. Hoy tenemos algunas instituciones, pocas, que profesionalizan la materia pro bono y los especializan en cuanto a cifras, ¿no? Tenemos la Thomson Reuters Foundation, a través de la Trust Law Foundation, que a través de su pro bono index, que acaba de salir la semana pasada, y ahorita vamos a ver algunos datos de ello. Tenemos el Latin Lawyer con el estudio que hizo sobre el derecho pro bono en México. Tenemos el Band Center, que junto con el Instituto Pro Bono de Chile generaron el Instituto Pro Bono Internacional y que también hace unos años entregaron la Declaración Pro Bono de las Américas, que algunos despachos están involucrados en México. Esta declaración lo que genera, o a lo que se adhieren los despachos, es a un mínimo de 20 horas por abogado pro bono. Tenemos los casos de Chile. Esto es información reciente, así salidita del horno, ¿no? Salió la semana pasada. En Chile, en un estudio que se hizo con 2 firmas, el promedio de horas por abogado es de 11.65 horas pro bono y 41.54 abogados trabajaron más de 10 horas. En Brasil, 11.23 horas por abogado
y el 14% de abogados que generan más de 10 horas. En Estados Unidos el 65%, y ahí me uno con las palabras de David hace rato, que se nota la diferencia totalmente. Hay un 65% de 65 horas por abogado al año, y un 65% de abogados hacen más de 10 horas al año, ¿no? En México, el promedio es de, bueno, con un estudio hecho en 7 firmas, tenemos un 13.61 horas por abogado promedio y un 37.12% de abogados que generan más de 10 horas, ¿no? En el Reino Unido un 26.35 horas por abogado y un 43% de los abogados. En España un 20.41 y un 32.99, y un estudio también con 7 firmas. En Francia un 23.42 y un 30.0. Y a nivel mundial tenemos que en promedio fueron 43 horas por abogado. Tenemos abogados pro bono que trabajaron más de 10 horas, 21,000. En un estudio hecho con 141 firmas, en 77 jurisdicciones, con 49,000 abogados. Y se procesaron más de 2.8 millones de horas al año, pro bono. Pero, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué se puede lograr, ¿no? Y ya voy a finalizar muy rápido con esto. En Appleseed México, uno de los principales, bueno, Appleseed México y Estados Unidos, esta es una de las situaciones por las cuales existe Appleseed, por este manual de protección de bienes y familia para migrantes que están en situación a punto El Maru Cortázar lo estará profundizando. El Pro Bono Challenge. Desde 1983, las firmas en Estados Unidos compiten para ver quién hace más pro bono, ¿no? Eso está un poco alejado de lo que está pasando en México cuando apenas estamos empezando en pro bono, pero es hacia dónde podemos llegar, ¿no? En Estados Unidos también se muestra, en varios estudios muestran, la importancia de la colegiación y de la barra que tiene en la intervención en el trabajo pro bono. Y no es un rol menor, lo marcan como uno de los principales fundamentos de que el trabajo pro bono ha crecido en Estados Unidos, organizando los programas pro bono, promoviendo el voluntariado en las firmas y generando ese vínculo entre firmas grandes y escuelas de derecho, ¿no? Un dato ahí para de casi cerrar, en las firmas grandes con más de 251 abogados, se generaron 3 veces más horas pro bono que en todas las firmas en Estados Unidos. Una tercera parte de todo el procesamiento de casos pro bono en Estados Unidos se genera por firmas grandes. Este es uno de los ejemplos que también quiero poner. Lo que pueden ser los abogados in-house o los abogados de empresa. Es un ejemplo que se tiene con Pfizer, seguramente el compañero de DLA Piper lo puede explicar mejor, pero entre Pfizer y DLA Piper, los abogados de Pfizer y con abogados supervisados por DLA Piper, lograron dar atención a pacientes que estaban en situación terminal, ¿no? Y para finalizar, ahora sí para finalizar en serio, este es un caso que a mí me fascinó. Lo que se logró con el despacho Goodwin and Procter en 2004, 42 litigantes con 30 denuncias cambiaron todo el sistema del Estado de Nueva York, en el que niños que estaban en situación de calle realmente obtuvieron el derecho a una educación segura, les garantizaron su derecho a la educación a través de las promociones de esos abogados. En México tenemos 500,000 abogados certificados por la SEP, y que de esos abogados no sabemos cuántos y cuánto están haciendo horas pro bono. ¿Qué pasaría si dividiéramos esos 42 abogados, como en este caso, con estos 500,000? Y con eso me permito cerrar con una frase que dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Y eso es un ejemplo de lo que muchas veces, lamentablemente, nos llega a pasar en México, ¿no? Y muchas gracias. Del mismo modo, le hacemos entrega de una constancia a nombre de las instituciones responsables para la realización de este evento, a Miguel Ángel
Maldonado por su valiosa intervención en la Mesa La Experiencia Internacional en el marco de la tercera sesión El Trabajo Pro Bono del Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. A continuación, sigue la participación del licenciado José Ramón Antón Boix, abogado y consultor, presidente de la sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, secretario adjunto a la presidencia y responsable de programas de la UIVA, coordinador del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y secretario ejecutivo del Foro Iberoamericano de Defensorías Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento que ayer le transmitía a los organizadores y también a don Óscar. Perdón. Y voy a abusar de su paciencia haciendo una segunda intervención que se suma a la de ayer y que en concreto, si recuerdan, ayer hablábamos de la responsabilidad social de la abogacía y del pro bono como una parte dentro de lo que es esa responsabilidad social. Me gustaría hablar de cuáles son las características y cuál es el contenido y contarles después un modelo que hemos trabajado desde la Unión Iberoamericana de Abogados, que es el de las defensorías sociales. Como ven en la pantalla, las características fundamentales serían que es gratuito, que es voluntario, que tiene un protagonismo de la sociedad civil, especialmente colegios de abogados, que somos aquí los que estamos reunidos, pero también de universidades como la UNAM, que hoy nos acoge, de los estudios de abogados, de las universidades, de los sindicatos, etcétera. Y además puede y debe apoyarse en otros actores del sector justicia, con las defensas públicas, con la policía, con las fiscalías, con la judicatura y en general con la sociedad, con otros profesionales como educadores o como sanitarios, como ayer también veíamos en uno de los ejemplos que se presentaban en la mesa. Ayer una de las cuestiones que se planteaban era, bien, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica que separa un sistema de defensa pública, un sistema de defensa de oficio del sistema pro bono? Ven que aquí es voluntario, también lo sería la adscripción como funcionario de planta en un sistema de defensa pública o como esos abogados de oficio que les contábamos que existen en España. También es gratuito, pero es gratuito no solo para el usuario, sino que no hay una percepción de honorarios, y esa sería la primera diferencia fundamental, por el abogado, por la persona que está llevando la defensa de estos asuntos. En cuanto al contenido, ven que, en primer lugar, nos podríamos referir a la educación en derechos, a esas caravanas jurídicas, por ejemplo, que pueden asistir a lugares deprimidos económicamente, donde a través de charlas los abogados, pero insisto, también los jueces, y en ese sentido existen experiencias en toda América Latina, también la policía, explican a la gente para qué sirve el sistema. Gente que está excluida y apartada del sistema, que muchas veces percibe como una agresión o como un enemigo, no solo a un policía, también a un abogado, a alguien que le puede engañar, que maneja un lenguaje que no conoce. Pues con esas charlas de sensibilización no solo se hace una educación en derechos, sino que se acerca a esas personas al sistema. Ven, lógicamente, que hay también una asesoría jurídica que puede ser a personas físicas, a individuos o a personas jurídicas. Si recuerdan, ayer mi compañera Carmen les explicaba ese modelo en concreto que el Colegio de Abogados de Madrid presta esa asesoría a determinadas ONGs, a determinadas entidades del tercer sector que están trabajando con población vulnerable. Ven que hay ese patrocinio legal como uno de los contenidos o defensa legal, pero sobre todo, y por eso aparece en negrita, la litigación estratégica. El tema fundamental, y yo creo que es interesante ahora la visión comparada que nos daba el compañero, es que el pro bono aparece efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos como un espacio para cubrir un déficit de los poderes públicos en función del nivel de desarrollo de los sistemas de defensa pública. Es decir, tenemos que analizar en México en concreto hasta dónde llega la defensa pública, cuánta gente queda excluida de la defensa pública, porque esa defensa no tiene suficientes recursos, no tiene suficiente personal, no está llegando a las necesidades. Existen grupos de atención prioritaria, como pueden ser mujeres maltratadas o como pueden ser poblaciones originarias indígenas, que quedan fuera de la capacidad de alcance de los poderes públicos. Y ahí aparece el pro bono para dar una atención jurídica a personas que no la pueden recibir. En concreto, en España, hoy en día con el turno de oficio
Y es interesante también lo que planteaba ayer la compañera de ese modelo Lau-Bono. Existe más o menos una cobertura casi total de la población que no tiene recursos en todas las jurisdicciones, en penal, en civil, en laboral y en contencioso administrativo. Entonces, ¿para qué sirve el pro bono? En ese caso es la litigación estratégica el elemento fundamental y diferenciador del pro bono. La litigación estratégica no es la estrategia de litigación, especialmente en un país como este, donde en el tránsito hacia el procedimiento oral y acusatorio, ahora me imagino que todos ustedes están estudiando cuál es la teoría del caso y cuál es la estrategia procesal. La litigación estratégica exige seleccionar esos asuntos, un trabajo en equipo dirigido por una persona o por varias, pero que busquen el impacto y la visibilidad de uno o varios asuntos que puedan conseguir ese cambio, porque como ven en el título de esta diapositiva, el contenido del pro bono debe ser la transformación social. No se debe limitar a dar una atención jurídica a las personas que no pueden recibirla, porque tendrá que darla mientras el Estado o los poderes públicos no lleguen a ese grupo de personas, pero indudablemente el pro bono puede existir a pesar de que los sistemas públicos sean suficientes. Les pongo dos ejemplos de cuáles son la estrategia o pueden ser estrategias de intervención en la gestión de conflictos. El derecho colaborativo, que también nace en Estados Unidos, en España ha llegado hace muy poco, que consiste en entender que el conflicto es asumir que los abogados no somos omnipotentes y que los conflictos tienen muchas vertientes. Tienen vertientes psicológicas, tienen vertientes sociales, tienen vertientes educativas. Y en ese sentido se plantea a través de resolución alterna de conflictos con la intervención de un abogado acompañado de varios profesionales. Y en segundo lugar, la justicia comunitaria. Yo les pongo aquí en el modelo de Brasil, porque la justicia comunitaria existe lugares donde se entiende, por ejemplo, de las comunidades originarias, pero el modelo de justicia comunitaria que está utilizando la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, tiene tres patas. La primera es esa educación en derechos. Ellos acuden a las favelas, a esas zonas deprimidas, y realizan charlas con la gente, se conocen, detectan los problemas, ven si hay familias con niños discapacitados, ven si hay problemas de discriminación, conflictos vecinales. Y además de hacer esa educación en derechos, lo que hacen es crear redes sociales, crear asociaciones, crear organizaciones para que esas personas ya conocen sus derechos y además trabajen de manera conjunta para defenderlos. Y por último, utilizan también la resolución alterna de conflictos. Ese nuevo paradigma, que es un modelo preventivo y un modelo restaurativo. A mí me contaban en Brasilia que el 80% de las muertes violentas, las muertes producidas por disparos, no son al azar y no es una violencia que aparece de manera inopinada, sino que se corresponde con conflictos vecinales previos. Hay una escalada de violencia que finaliza en un asesinato, pero si la justicia o los abogados, acompañados de esos profesionales, de mediadores no solo jurídicos, sino mediadores interculturales, están trabajando, se pueden y realmente se reducen esas estadísticas que, como les digo, nos dan la visión de que podemos tener una justicia preventiva y una justicia restaurativa. Acabo ya con esto, que es el modelo de las defensorías sociales que ha desarrollado la Unión Iberoamericana de Abogados. Ven ahí que es desde los colegios de abogados, en alianza con universidades, con defensas públicas, también con la judicatura, con municipalidades. Hay un principio de contribución y no de sustitución. Se trata de trabajar con los poderes públicos y desde los poderes públicos, no para evitar que ellos cumplan su misión, sino para reforzar y ayudarles en esa misión. Lógicamente es gratuito el servicio, pero creo que es importante también decir que el pro bono debe ser gratuito para los usuarios. Los abogados no deben cobrar, pero hay un dato muy importante. En todos los modelos de defensoría social nosotros hemos movilizado recursos, porque usted puede poner a trabajar a unos abogados de manera pro bono, pero si ese abogado no solo tiene que dedicar su tiempo, sino que tiene que trasladarse a un centro penitenciario que está lejos y tiene que unos gastos, tiene que hacer las fotocopias de una partida de nacimiento de una madre maltratada que aparece en el estudio porque la madre ni siquiera puede hacer esas fotocopias o tiene que pagar unas tasas, lógicamente hay que dar unos incentivos, que en este caso nosotros trabajábamos con la formación. A todos los abogados que se comprometían durante un año a trabajar se les daba una especie de curso de un mínimo de 100, 150 horas de la materia en la que se iba a trabajar, y lo que se les hacía también es dar una cantidad entre los $1.500, $2.000 a cada uno de ellos para que pudieran asumir esos gastos. Es decir, ellos dedicaban su tiempo, pero no les debía costar además la plata que nosotros tratábamos de movilizar.
por último, y acabo, esos 4 principios yo creo que también son fundamentales. El acercamiento al justiciable, se trata de ir a buscar a las personas para facilitar su acceso a la justicia. Hay mucha gente que jamás conocería a un abogado o jamás entraría en el estudio de un abogado si no fuera por este tipo de programas. En los incentivos también se trata de que a esos defensores sociales se les buscaba un reconocimiento corporativo y un reconocimiento social. Los colegios de abogados otorgaban becas, daban premios, a eso se le daba también una visibilidad en la sociedad a través de los medios de comunicación. Se les apoyaba, se les supervisaba y se les controlaba, y además, muy importante, los defensores sociales de todos estos programas servían para detectar a aquellos abogados particulares que estaban abusando de la confianza de sus clientes, que les habían pedido plata para una coima y habían desaparecido, y a través de los informes que esos defensores sociales podían hacer, por ejemplo, en las cárceles, se ha podido detectar y sancionar el fraude y la mala actuación deontológica de muchos abogados. Hay mucho más que contar, pero el tiempo no me lo permite, así que doble agradecimiento por haberme escuchado ayer y hoy, y quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias al licenciado José Ramón Antón Boix por su comprensión, a todos los ponentes. Estos temas nos dan para mucho más tiempo de pláticas, pero a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de todas las instituciones responsables para la realización de este evento, le otorgamos la constancia por su valiosa intervención en esta mesa y así como en la de ayer, en el Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Rogelio Omar Riojas se graduó de la Escuela de Derecho de Stanford en 2003 y de la Universidad de Washington con la distinción en 1999. Se concentra en litigios comerciales en el Estado y la Corte Federal, incluidos los valores de los consumidores y las acciones colectivas de salarios y horas, y el litigio de gobierno corporativo. También tiene experiencia en litigios en materia de empleo, los seguros, instituciones financieras y bienes raíces. En repetidas ocasiones ha sido nombrado un superlawyer por Washington Super Lawyers y una estrella en ascenso en la Ley y Política de Washington y Washington Super Lawyers. Actualmente es abogado litigante de negocios en Kelly Goldfarb. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí hoy. Mi primer idioma es inglés, pero soy de herencia mexicana, entonces voy a tratar de hacer mi presentación en español. Me disculpo por cualquier error en mi español. Quisiera hablar hoy de mis experiencias pro bono trabajando en despachos privados en los Estados Unidos. Voy a cubrir 3 puntos. 1, cómo trabajan programas pro bono en despachos en los Estados Unidos. 2, los tipos de casos pro bonos que despachos toman. Y 3, mis experiencias personales en los casos pro bonos. He trabajado en despachos privados en mi carrera. Por ejemplo, trabajé por 8 años en DLA Piper, uno de los despachos más grandes en el mundo, con más de 4,000 abogados trabajando en oficinas en más de 30 países, incluyendo México. Todos los despachos grandes en los Estados Unidos tienen departamentos de pro bono. Estos departamentos están buscando oportunidades de pro bono. Casi todos los despachos tienen reglas por sus abogados, el mínimo horas que cada abogado tiene que hacer cada año. Por ejemplo, socios tienen que hacer 20 horas cada año. Asociados tienen que hacer 50 horas. ¿Y por qué? Por supuesto que tenemos la obligación de hacer pro bono y es lo que hay que hacer. Pero el mercado legal en los Estados Unidos es extensa. Por ejemplo, los despachos están compitiendo por los mejores estudiantes. Despachos están usando programas pro bono para atraer a los mejores nuevos abogados. ¿Y por qué? Porque pro bono es una parte de las culturas de colegio de abogados en los Estados Unidos. Y tantos estudiantes de derecho quieren trabajar
en despachos con programas fuertes de pro bono. Despachos están también compitiendo por los mejores socios. Muchos socios quieren trabajar a los mejores despachos para hacer el más dinero. Despachos están usando programas pro bono para marketing y para aumentar su reputación. Despachos están compitiendo por los mejores clientes y el mejor trabajo legal. Una vez más, despachos están usando programas pro bono para marketing. ¿Y por qué? Escuche con atención, porque este es un punto importante. Las compañías en los Estados Unidos están exigiendo que los despachos hacen pro bono. Ayer, Marisol González, de Ford Motor Company, he mencionado esto. Y creo que este es un punto crítico de entender. Las empresas hacen pro bono en parte porque las hace el dinero. Es fundamental para la cultura de pro bono en los Estados Unidos que las empresas están diciendo a los despachos que tienen que hacer pro bono. ¿Y por qué las empresas hacen estas demandas? Porque los consumidores en los Estados Unidos quieren hacer negocios con empresas socialmente responsables. Es decir, es bueno para los negocios. Entonces, en mi opinión, creo que las compañías mexicanas tienen que tener una silla en la mesa. Y creo que las empresas mexicanas tienen una gran oportunidad de influir en la cultura pro bono en México, exigiendo que los despachos en México hacen pro bono. No quiero decir que los despachos hacen pro bono nomás para hacer dinero. Por el contrario, los despachos en los Estados Unidos juegan una parte importante en la promoción del Estado de Derecho a través del pro bono. Por ejemplo, los despachos han representado pro bono a los terroristas acusados. Los despachos han representado grupos que no son populares, como los inmigrantes indocumentados, los pobres y los desamparados. Los despachos ayudan a crear organizaciones no lucrativas. También los escriben informes de política que influyen en la legalización. Las principales firmas de abogados en Estados Unidos ofrecen una amplia gama de servicios pro bono. Y no es solo para los pobres. Los despachos están empezando a ofrecer servicios para la clase media, porque muchos en esa clase no pueden pagar por representación efectiva. Por último, me gustaría terminar discutiendo brevemente mis propias experiencias a pro bono. Pro bono ha sido una parte grande de mi carrera. He trabajado con Appleseed aquí en México, dando clases en el tema de pro bono en las escuelas de leyes aquí en México. He representado a los padres mexicanos en casos de custodia. He representado madres guatemaltecas y indígenas en casos de terminación de la patria potestad. He visto cómo pro bono ha cambiado a la vida de mis clientes. Pero sobre todo, pro bono también ha cambiado mi vida. Se me ha hecho un mejor abogado, se me ha hecho un mejor ser humano. Me gustaría cerrar con una frase del gran César Chávez, fundador de la Unión Campesino en Estados Unidos, que ocupa un lugar especial en mi corazón, porque mis abuelos y mis padres eran campesinos. Así se va. Es posible desanimarse por la injusticia que vemos en todas las partes, pero Dios no nos prometió que sería el mundo humano y justo. Él nos dio el don de la vida y nos permite elegir la forma que usamos nuestro tiempo limitado en la tierra. Es una grande oportunidad. Gracias.
Muchas gracias, licenciado. Agradecemos mucho su esfuerzo y cariño por el idioma español. Le otorgamos la presente constancia a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y todas las instituciones responsables para la realización de este evento, por su valiosa intervención en esta mesa, Seminario Internacional Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación de la licenciada Michelle González. Ella es decano, obtuvo su doctorado en jurisprudencia y maestría en administración pública de la Escuela de Derecho Berkeley Boyd Hall y la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, respectivamente en 1994. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público en las áreas siguientes: Ley de Derechos Civiles en el Empleo, Ley General de Responsabilidad Civil, Ley de Litigios Complejos y Discapacidad. Ha fungido como abogada litigante en la Oficina para la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Seattle y como abogada de planta para Mónica J. Benton, jueza auxiliar en Estados Unidos en el Distrito Occidental de Washington. La decano González también ha impartido cursos sobre derechos civiles como académica de medio tiempo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle. Para su participación hablará en inglés. Si gustan utilizar los auriculares que les dieron en la entrada, por favor. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Madrazo y el Thank you very much to Jorge Madrazo and Es this un institution to honor participate. y una This is oportunidad my muy importante honor and para a very yo important y mis opportunity colegas del for estado de me Washington. and my colleagues in Es the importante state of compartir Washington. It is información y important to share discutir el tema de acceso de la justicia. Yo voy a hablar de cómo los abogados y jueces en Washington formaron una comunidad para apoyar pro bono legal services. Ahora voy a cambiar a inglés. The Washington State Supreme Court, which is the highest appellate court in the state, plays a significant role in creating a culture of support for pro bono legal services. Primero, quiero hacer una pregunta de la audiencia. ¿Cuántas personas saben dónde queda el estado de Washington en los Estados Unidos? Algunos. Muy bien. Washington queda muy cerca de Canadá, en la frontera de Canadá, muy norte de aquí. Y es una comunidad muy pequeña para abogados, entonces yo creo que es más fácil hacer esto, hacer una comunidad que apoya pro bono legal services. No legal services. The Washington State Bar Association El Barra de Abogados de Washington es parte de la rama judicial autorizada por la Suprema Corte para licenciar a los abogados en el Estado. Regula la práctica legal a través de la admisión en barras de abogados y también requiere que tomen un número mínimo de educación continua legal. La misión de las barras de abogados es servir al público y a los miembros de la barra. En 1994, por instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Washington y por recomendación del Consejo de Gobernadores de la Barra de Abogados de Washington, se creó esta barra enfocada a proporcionar justicia igualitaria a las personas que se presentaban dificultades económicas y otras dificultades. Incluyeron a varios abogados y el grupo de ATA planea el ofrecimiento de servicios legales en todo el estado y es útil para asegurarse que los recursos limitados se distribuyan de forma más equitativa en todo el estado a través de los programas de asistencia legal en todo el estado. En 2003, TA publicó un estudio de las necesidades civiles que fue muy importante para la comunidad
a fin de allegarse de más dinero del Estado para apoyar los programas de asistencia legal en Washington. El estudio examinó el tipo y frecuencia de los problemas legales que son experimentados por las poblaciones vulnerables. Además, consideró información comparativa para la moderación de casos locales. Además, recibió asistencia legal y las razones por las cuales las personas que no reciben la asistencia legal no les está llegando la misma. Presentó diferencias en diferentes regiones urbanas y rurales, entre diferentes grupos raciales y étnicos, entre grupos de discapacitados y otros grupos demográficos minoritarios. Además, consideró la función de la tecnología y su uso en caso de utilizarse para proporcionar asistencia legal a bajos costos. Aquí hay algunos puntos a resaltar del estudio. En el estado de Washington, el 87% de familias de bajos ingresos presentan problemas legales, uno de ellos al año. El 87% de la población. Estas familias de bajos ingresos experimentan 1.1 millones de problemas legales. El 88% de familias de bajos ingresos se enfrentan a problemas legales sin un abogado para su defensa. El 30% de los problemas legales son atendidos con el apoyo de la Procuraduría. Las categorías que se encontraron fueron en torno a la vivienda, es decir, personas que básicamente habían sido retirados de sus hogares, habían sido desalojados, problemas de custodia y de menores y también de violencia intrafamiliar y aspectos laborales. Los hallazgos se han utilizado para planear y asignar recursos en el Estado, incluyendo los programas de servicio pro bono. Algo más que quiero compartirles, y sé que se me está agotando el tiempo, pero hay otra forma por la cual se ha creado una cultura de los servicios legales pro bono. Es una conferencia anual que tenemos en el estado de Washington, apoyada por el Consejo del Acceso a la Justicia del estado de Washington. En esta conferencia este año, por ejemplo, aproximadamente 350 abogados y jueces se presentarán en el estado de Wenatchee, en un pueblo pequeño al este de Washington, y parte de este propósito es debido a que se encuentran en las áreas más rurales, y es importante que los abogados y los jueces que viven en la parte oeste del estado de Washington y principalmente en King County, que es donde se encuentra Seattle, que sean visibles ante estas comunidades. Así que celebraron esta conferencia en la parte este del estado de Washington. En esta conferencia, que dura 2 días, se discuten varias cosas relacionadas con el tema del acceso a la justicia, problemas de patrocinio para apoyar los servicios legales para familias pobres y de bajos ingresos, también racismo institucional en el sistema legal y los tribunales. Hablarán de las regulaciones de los tribunales que afectan la justicia a las personas sin hogar, discuten temas de inmigración y en particular el problema que acompaña a los niños inmigrantes en solitario, que serán temas muy importantes. Mi tiempo se me ha agotado, pero quiero decirles que es posible crear una comunidad de apoyo a través de los servicios pro bono. Espero que nuestra experiencia sea algo que puedan reflexionar y probablemente explorar y aplicar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa participación. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y demás instituciones responsables para la realización de este evento otorgan la presente constancia a Michelle González por su valiosa intervención en el Seminario Internacional La Abogacía en México, su responsabilidad social y el sistema pro bono. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias.
Nuestra última participación estará a cargo de la maestra Brenda Williams. Después de haber fungido durante 10 años como defensora pública en la Asociación de Defensores en Seattle, representando a clientes en todas las áreas de la defensa pública, aportó esta experiencia a la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington, donde ahora es académica y codirectora de la Clínica de Defensa Pública del Tribunal Tribal. En este puesto, ella representa a personas acusadas en el Tribunal Tribal de los Tulapip, da clases y supervisa a los estudiantes que trabajan en dicho tribunal para representar también a personas acusadas por delitos en esta instancia. El trabajo de la clínica y de la profesora Williams se ha ampliado recientemente como resultado de los cambios ocurridos en la ley federal. En junio de 2013, el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica confirmó su autorización a la Ley contra la Violencia hacia la Mujer. Para las tribus, un componente clave es el reconocimiento legislativo de la autoridad inherente que gozan los gobiernos tribales de perseguir los crímenes de violencia doméstica cometidos dentro de las fronteras de la reservación. Aunado a esto, la profesora Williams proporciona asistencia administrativa al Centro de la Ley del Nativo Americano mediante colecta de fondos y supervisión de las organizaciones y tiene presencia frecuente en los procesos penales específicos a la práctica de los tribunales tribales. Además de su licenciatura en Derecho, la profesora Williams obtuvo su maestría en Administración Pública de la Escuela Evans de Asuntos Públicos de la Universidad de Washington. Su enfoque en las políticas dentro del sistema de justicia penal. Anteriormente fue miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de la Barra de Abogados del Estado de Washington y ha sido galardonada con el reconocimiento como la contribución sobresaliente del caucus en la Ley de la Mujer de Washington, con el Premio de la Ley sobre la Mujer y con el Premio de Excelencia en Liderazgo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho Latino. Muchas gracias. Gracias. Deseo agradecerles sinceramente el haberme invitado. Esta es una maravillosa oportunidad para compartir algunos de los trabajos que hacemos en el campo de los sistemas de justicia indígenas. Mientras que he dado esta presentación muchas veces en inglés, hoy es la primera vez que presento acerca de relaciones indígenas y el ámbito federal en español. Justo decir que esto es personalmente complicado para mí, dado que el tema de las relaciones federales estatales e indígenas es extremadamente complejo y no importa qué idioma se use. Lo discutiré, aunque sea un poco más difícil, porque la historia política de los pueblos indígenas de Norteamérica depende en la relación que el pueblo indígena tiene con el gobierno federal que controla el terreno que viven ellos. Mi experiencia es sobre los Estados Unidos y así que, teniendo esto en cuenta, agradezco sinceramente su atención, sabiendo que a veces las palabras no corresponden exactamente con las experiencias de las relaciones entre los pueblos indígenas y abogados en México. Ya que este es un momento muy único y dinámico en el desarrollo tribal y las relaciones intergubernamentales entre tribus y los gobiernos federal y estatal, es una hora conveniente para hacer esta presentación. Quiero mencionar el privilegio que es para nosotros en la Universidad de Washington el estar trabajando en los tribunales tribales en todo el estado de Washington. Tenemos una posición de honor y del privilegio por trabajar tan estrechamente con sistemas de justicia tribal y los estudiantes progresan por la experiencia. Nuestra clínica de defensa pública es única en el mundo de clínicas jurídicas en los Estados Unidos. Voy a comenzar haciendo énfasis en la distinta historia política de los indígenas que viven dentro de las fronteras de los Estados Unidos. La historia política consolida la evolución de la política indígena federal desde la negociación de tratados, pasando por la política federal que se llamaba reservación
y terminación, llegando finalmente a donde nos encontramos hoy en día, la autodeterminación tribal. Paso luego a la historia de la transición de la Clínica para Defensa Pública, en donde los estudiantes practican la abogacía en el Tribunal Indígena. Entonces, voy a ofrecer un panorama general sobre la manera en que el aprendizaje mediante la experiencia puede también establecer el fundamento de servicio público en los tribunales indígenas. Y por último, voy a describir la experiencia de aprendizaje transformativo para los estudiantes desde un modelo educativo que abarca una visión monocular del dominio federal a un modelo educativo que reconoce cómo un sistema pluralista apoya la autodeterminación tribal a través del desarrollo de los sistemas de justicia tribal. Durante esta presentación voy a utilizar la frase política indígena federal para describir los objetivos. Oh, eso no es correcto. Eso es. Ahí está, política indígena federal. Para describir los objetivos políticos y oficiales del gobierno de los Estados Unidos en las interacciones con las tribus y cuáles son los aspectos específicos de la historia política de los pueblos indígenas que viven en el territorio geográfico de los Estados Unidos. Históricamente, como naciones soberanas, las tribus tenían poder jurisdiccional inherente sobre todo lo que ocurre dentro de su territorio, y con el tiempo esta jurisdicción estaba siendo limitada de varias maneras. Luego, en el caso de la jurisdicción penal, recientemente ha sido ampliado legalmente por ley. Me gustaría poner énfasis en que esta evolución de la política indígena federal ha evolucionado con el paso del tiempo. Para el propósito de esta presentación voy a separarlos en las siguientes categorías. La negociación de tratados, primeramente. El gobierno de los Estados Unidos implementó la política a través de la negociación de tratados con tribus individuales y la regulación de comerciales en lugares indígenas. Y esta política, la negociación de tratados, terminó a finales del siglo XVIII con el paso de una ley que eliminó negociaciones de tratados por el gobierno federal. Cualquier tribu, aún no reconocida como tal hasta este punto, era poco probable que en el futuro alcanzara la posición de tribu indígena reconocida por el gobierno federal. Con la eliminación de la negociación de tratados comenzó la política de reservaciones. A mediados del siglo XVIII, los Estados Unidos había adquirido tierras hasta llegar a la costa oeste, con control físico garantizado de las zonas geográficas en donde las tribus existían alguna vez libremente. La política indígena federal cambió al promover de un sistema de reservas. En este contexto, el sistema de reserva representa la política indígena federal en la cual los pueblos indígenas serían confiados a vivir en terrenos pequeños, limitados bajo la autoridad de un agente federal. A mediados de los 1900, la política indígena federal cambió una vez más, con un enfoque nuevo en la eliminación total de las tribus. Y esta política federal permaneció poco tiempo, pero fue muy destructiva para muchos de los indígenas. Y a partir de la década de 1960, los políticos reconocieron la política de terminación como un fracaso y modificaron los objetivos de la política indígena federal a la política federal actual, y eso es la autodeterminación tribal. La frase autodeterminación tribal es la deferencia del gobierno federal a la toma de decisiones por la tribu en una variedad de asuntos políticos, asuntos interiores. Y este poder no es absoluto,
pero es un poder que en la política federal se llama soberanos dependientes. La autodeterminación tribal es una categorización política que existe desde el año 1960 hasta la actualidad, y son las características de esta política de autodeterminación que afirmó los elementos esenciales para el renacimiento de los sistemas tribales de justicia del tipo que les voy a describir enseguida. En los Estados Unidos, la historia política de las relaciones con las tribus individuales ha llegado a un reconocimiento político de las tribus que satisfacen ciertos requisitos. Aunque existen definiciones antropológicas, en el contexto de ley federal indígena, una tribu significa un grupo de indígenas con quien los Estados Unidos mantiene relaciones jurídicas y no simplemente un grupo de personas indígenas. Y este reconocimiento se describe como una relación gobierno a gobierno y se conoce en inglés como Federally Recognized Tribe o tribu federalmente reconocida. ¿Qué factores determinan si el gobierno federal va a reconocer y proteger los poderes de autogobierno de la tribu? La ley federal considera los siguientes factores al decidir si reconoce o no los poderes tribales de autogobierno. El reconocimiento continuado desde tiempo histórico como una tribu indígena, y también si el grupo está formado por una comunidad distinta y así ha existido desde tiempos históricos. Y también las personas del grupo descienden de una tribu indígena histórica. Y la relación tribal, no ha sido terminada por ley federal. La ley obliga al gobierno a publicar anualmente una lista de las tribus reconocidas, y en este momento hay 566 tribus reconocidas federalmente. Y una de esas tribus reconocidas federalmente es la tribu Tulalip, que se encuentra en el estado de Washington. La reserva de Tulalip se encuentra a unos 40 minutos por carro de la Universidad de Washington, y la tribu se compone aproximadamente 4,000 miembros. Las tribus Tulalip mantienen relaciones de gobierno tribal con el gobierno federal y también con el estado de Washington, y la tribu administra los asuntos gubernamentales a través de Washington. El Consejo Tribal establece regulaciones sobre asuntos tribales como la caza y la pesca, juegos comerciales como casinos o bingo, y el Departamento de Policía y también la justicia tribal. Y el Tribunal Tulalip se configura como un sistema de justicia independiente del Consejo Tribal, encargado de los casos penales y civiles que se originan en la reservación. Y retrocesión del poder tribal jurisdiccional. Durante décadas, el gobierno federal ha administrado la justicia tribal en las reservaciones indígenas. Y esto significaba que la persecución penal, por ejemplo, había sido administrada por un agente del gobierno federal y el sistema de la Corte Federal. La importación de valores federales a través de la administración de justicia por parte de funcionarios federales frustra la realización de los valores de justicia indígenas en las comunidades tribales. El ejercicio del Poder Judicial Federal sobre los asuntos que ocurren dentro de los límites de la reserva inyecta una perspectiva federal que domina sobre los valores o nociones indígenas de justicia. Y las tribus Tulalip vieron este federalismo como un factor que les impedía ejercer sus derechos indígenas. En otras palabras, el punto de vista indígena no existe en el sistema de justicia federal. Cambiar esto fue un proceso largo y difícil para la tribu Tulalip, lo que implica que era necesaria una planificación cuidadosa y ayudada en parte por el
éxito financiero que las tribus empezaban a disfrutar con los juegos comerciales tales como casinos. Y en el año 2000, la tribu solicitó al gobierno federal con éxito el reconocimiento de su poder jurisdiccional en materias penales, y esta fue una negociación complicada que implicó al Consejo Tribal, el gobernador del estado de Washington y representantes del gobierno federal. Y establecimiento del Tribunal de Tulalip. Aquí estamos. Gracias. El Tribunal de Tulalip fue establecido por el Consejo Tribal en el año 2001 con el nombramiento de un juez tribal, el fiscal y la estructura para el establecimiento de una oficina para defensor público en colaboración con la Escuela de Derechos de la Universidad de Washington. ¿Cómo se creó la Clínica para la Defensa Pública en la Universidad de Washington? En primer lugar, ya teníamos un centro para el estudio y la promoción de los derechos legales de los grupos indígenas llamada the Native American Law Center, o en español, el Centro de Derechos Legales Indígenas. Y un foco central del trabajo del centro es aconsejar a las tribus, los estados y en ocasiones el gobierno federal en asuntos de relaciones intergubernamentales entre ellos. En la creación del sistema del corte tribal, la tribu necesitó muchas cosas. Una de ellas era la representación legal de las personas encarceladas por orden de la corte tribal. Y la Escuela de Derecho era una solución excelente para resolver este problema, porque los estudiantes requieren experiencia en la práctica del derecho. Albergar la Clínica de Defensa Pública Tribal en el Centro de Derechos Legales Indígenas fue un paso natural y las obligaciones administrativas se pusieron bajo las funciones del director del centro. Una vez que se llegó a un acuerdo entre la tribu y la escuela, un director de la clínica fue contratado y matriculamos a nuestros primeros estudiantes en el año 2002. Los cursos de ley combinado con el aprendizaje por experiencia son elementos esenciales para el entrenamiento del abogado moderno. Desde mi punto de vista, el aprendizaje por experiencia es un puente que lleva a nuestros estudiantes desde la Escuela de Derecho a la abogacía. Es un puente construido por la combinación de las clases de doctrina, de ley y la aplicación en la clínica de las teorías aprendidas. En los últimos años, los tribunales tribales han desempeñado un papel muy importante en la educación de nuestros estudiantes. Los sistemas tribales presentan oportunidades excelentes para satisfacer las necesidades legales de la población indígena y para proporcionar oportunidades para que nuestros estudiantes adquieran conocimientos jurídicos tribales esenciales y proveer a los estudiantes de posgrado una comprensión más compleja de los sistemas tribales y de las comunidades tribales también. La estructura de las clases proporciona una base de conocimientos jurídicos en relación a los pueblos indígenas a través de 10 semanas de instrucción. Específicamente, se estudia la historia del derecho y las doctrinas que crearon la situación jurídica única de las tribus indígenas. Y después de la parte teórica de la clase, los estudiantes pasan las siguientes 20 semanas practicando la ley en la corte tribal bajo la supervisión de un abogado con licencia. Estadísticas de la clínica tribal. En el año 2002 tuvimos 6 estudiantes. En el año 2014 tuvimos 16 estudiantes. Y desde el inicio, más de 3,000 casos penales se han defendido con estudiantes ejerciendo la abogacía.
Y esta gráfica demuestra el número de casos que hemos defendido con los estudiantes en los años más recientes. Los graduados de la clínica, aproximadamente 175 estudiantes han participado en la clínica tribal. Aquí presento ejemplos de los lugares de trabajo después de graduación. Los graduados trabajan en oficinas de fiscales del Estado y tribal también, oficinas de defensores públicos, Estado y tribal, oficinas del Ministerio de Justicia y oficinas de los abogados de las reservaciones. Para terminar, tenía otra, pero está bien, no sé dónde está. Para terminar, les dejo con esta idea. El aprendizaje por experiencia es el puente que lleva a nuestros estudiantes de la Escuela de Derecho a la práctica de ley. Y es un puente construido por la combinación de las clases, doctrinas y práctica clínica. He presentado una visión panorámica acelerada de la evolución de las relaciones gubernamentales con las tribus de los Estados Unidos. Es mi deseo que nuestros esfuerzos puedan interesar a agencias de otros países. Estoy segura de que la Universidad de Washington responderá a cualquier interés expresado por otros países, especialmente México, nuestro vecino del sur. Y agradezco su atención y tenemos un regalo para presentar. Nuestro amigo Jorge Madrazo va a ayudarme en la presentación. Gracias. Brenda Williams, quisiera pedirle a un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo mejor Francisco, y a Oscar en representación del Instituto, que puedan venir a recibir este regalo muy especial que tiene la Universidad de Washington para los organizadores. Muchas gracias, maestra Williams. Gracias. Un verdadero regalo, muy valioso para el instituto. Una disculpa a todo el público porque se nos ha terminado el tiempo. No podemos hacer ahora preguntas, pero los ponentes van a estar a sus órdenes durante el receso. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les otorgamos los presentes libros que tienen enfrente de ustedes como un regalo de agradecimiento por su participación en este seminario. Ahora le cedo la palabra al licenciado Marco Antonio García Pérez. Muchas gracias por su atención.